En este editorial no voy a ser yo quien hable, sino María Luisa, la madre de Alejandro, un niño almeriense de 10 años que padece leucemia desde hace 2 y necesita con extrema urgencia un trasplante de médula ósea compatible al 100% con él. Por favor, os pido que lo veáis, que lo compartáis, que lo divulguéis para poder encontrar ese donante de médula compatible con Alejandro. Actualmente el estado de salud del niño es grave debido a esta enfermedad. Desde ese momento, desde los 8 años, no ha regresado a casa y ha tenido muy poco contacto con el exterior, ya que su sistema inmunológico está muy debilitado. Un simple contagio podría poner en riesgo su vida. Os recuerdo que las posibilidades de compatibilidad son de 1 entre 4.000 y las listas de donantes son muy cortas, de ahí este llamamiento tan urgente. Si tenéis entre los 18 y 40 años, también podéis ayudar haciéndoos un análisis de sangre. María Luisa será la que os diga cómo podéis colaborar. No es complicado, no es dañino, no es peligroso para vosotros y podéis no solo salvar la vida de Alejandro, sino muchas vidas. Una cosa más, y espero que sea de ánimo para colaborar o ayudar de cualquier manera. Almería lidera la lista de donantes de médula ósea en Andalucía con 1.477 registros y Andalucía es la comunidad autónoma que ha aportado más donantes al Plan Nacional de Médula. Y por esto, un total de 131 personas han podido superar la enfermedad en Andalucía durante 2023. Tu gesto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para Alejandro y otras personas que padecen lo mismo que él. Espero que mi mensaje y sobre todo el de María Luisa y el de la Fundación Isabel Enrique Díaz lleguen muy lejos. Gracias por tu colaboración. Hola, ¿sabéis que tenéis un pequeño tesoro en vuestro interior que se llama células madre con el que podéis salvar la vida a muchas personas? No es un proceso peligroso para vosotros, puesto que las células madres se regeneran al cabo de los días de una manera completamente natural. Simplemente se necesitaría un pequeño gesto vuestro consistente en haceros donantes de médula ósea. Os harán una pequeña extracción de sangre para saber vuestro código de sangre. Es como la IP de un ordenador, cada persona tiene la suya, igual que cada ordenador tiene el suyo, pero siempre tenemos nuestro gemelo de sangre y encontrarlo salva vidas. En nuestro caso, nuestro hijo necesita encontrar su compatible 100 porque fue sometido a un trasplante de médula ósea con un 50% de compatibilidad, porque la lista de donantes desafortunadamente no está ese compatible que buscamos, porque desafortunadamente no dona médula ósea todo el mundo. No se sabe que esto existe, por eso estoy haciendo este vídeo. Os pido la mayor de las difusiones porque para nosotros es muy urgente. Os hago un llamamiento desde la desesperación y la impotencia. Apelo a vuestra solidaridad. Mi niño tiene 10 años y va a ser sometido a un segundo trasplante de médula ósea. Podéis ayudarnos desde cualquier lugar donde viváis, porque hay bancos de sangre en todas las localidades de España, pero como las listas de donantes son únicas para todo el mundo, son universales, también nos pueden ayudar personas que conozcáis, que vivan fuera, o si este vídeo llega a cualquier país que no sea España. Por favor, es simplemente un pequeño gesto que salva vidas. Para vosotros no representará ningún perjuicio de salud, os lo digo honestamente. Gracias.